Esta es una clase de reforzamiento donde vamos a recrear una de las geometrías que más hemos conectado en la clase de los jueves y me refiero a la geometría del cubo de Metatron. Y ese va a ser nuestro proyecto mensual, elegir una geometría sagrada que sea de nuestra preferencia o de las que hayamos estado trabajando en clases. Voy a estar utilizando una distancia para cada circunferencia de 2 centímetros de radio que nos va a dar 4 centímetros de diámetro. Tú puedes elegir esta misma distancia o trabajar con una distancia más grande. Cabe resaltar que algunas geometrías sagradas no requieren que les hagamos un mandala adicional, pero si tú deseas construir o diseñar un mandala exterior para completar tu geometría sagrada o para adornar tu geometría sagrada, eres libre de hacerlo. En esta ocasión vamos a trazar únicamente la geometría del cubo de Metatron, no le vamos a añadir ningún tipo de diseño o mandala adicional y es la misma geometría la que vamos a pintar. Estamos iniciando a partir de la geometría de la semilla de la vida, la cual acabo de realizar en tiempo real para que te vayas familiarizando con su trazo. Y si te has quedado con algunas dudas o inquietudes sobre el significado de la semilla de la vida, no te preocupes, que en otra clase lo vamos a abordar con más detalle. Una vez que hayamos completado esta geometría, vamos a observar que tenemos esta línea transversal que divide la hoja por la mitad y vamos a trazar 2 diagonales más que atraviesen por la mitad estos pétalos, que son los que forman las diagonales. Estas nos van a servir como líneas guía para trazar las siguientes circunferencias que van a terminar de darle forma al cubo de Metatron. Y ojo que cuando yo hablo de esta geometría hago más referencia al significado del cubo de Metatron más que al significado del arcángel Metatron como algunos lo conocen. Para el segundo nivel de circunferencias voy a colocar la aguja del compás en la intersección del límite superior de cada circunferencia con las líneas guía. Voy a tratar de mantener firme el compás al momento de hacer estos trazos que le empiezan a dar forma a nuestra geometría. Un detalle que deseo que tomes en cuenta es que solo para la calidad del video estoy realizando estas circunferencias con trazos muy marcados para que puedas distinguirlos en el video. Pero en tu práctica oficial, cuando ya empieces a recrear esta geometría, especialmente si vas a trabajar con la técnica de las acuarelas, te recomiendo que los trazos con el lápiz sean más sutiles y que las marcas no sean tan perceptibles, porque al momento de colorear, estas marcas pueden notarse aún más. Así es como debe quedarte el segundo nivel de circunferencias. Si sientes que vas un poco más atrasado, no olvides poner en pausa este video y continuar. Antes de marcar el tercer nivel de circunferencias, lo primero que vamos a hacer es una marca con la misma distancia del compás, colocando la aguja del compás otra vez en la intersección del límite exterior de cada circunferencia con las líneas guía. En esa intersección colocamos muy bien la aguja del compás para hacer estas marquitas. Estas van a ser ahora nuestros nuevos puntos o centros de las siguientes circunferencias que van a marcar el tercer nivel que ya le empieza a dar la forma a la matriz de nuestro cubo de Metatron. Colocamos la aguja del compás en cada una de estas marcas y empezamos a completar cada una de las circunferencias. Otro detalle aquí, y es muy importante solamente como parte de la técnica, es asegurarte de que el compás mantenga la misma distancia porque es la misma con la que hemos iniciado en el círculo central. Y por experiencia en las clases anteriores te recomiendo que esta etapa la vayas haciendo poco a poco para no dibujar circunferencias de más o colocarlas en los espacios que no sean correspondientes. Hemos utilizado únicamente las líneas guía, la primera línea que dividió nuestra hoja en dos y las diagonales que marcamos antes de empezar. Ahora vamos a borrar las líneas que no vamos a necesitar, esas las vamos a borrar completamente para mantener la matriz. Yo le digo matriz a la primera geometría de nuestro cubo de Metatron.
Y ahora, una vez que ya tenemos la matriz identificada, voy a borrar sutilmente y ligeramente las marcas de lápiz. Por eso te decía en un comienzo que no es necesario que tú también hagas las líneas muy marcadas como yo lo llevaba haciendo. Eso solo lo hacía para que puedas distinguir la figura y la geometría. Vamos a pasar ahora al coloreado. Voy a estar utilizando una vez más esta paleta de acuarelas que la ocupo en muchos ejercicios y vamos a utilizar la primera técnica del primer pétalo que te había enseñado en el video en la clase anterior y vamos a replicar para cada una de las circunferencias. Hablando de la parte técnica, con las acuarelas te decía que en el caso de que los pétalos estén muy juntos y en este caso las circunferencias están muy juntas, no las voy a pintar todas al mismo tiempo, ya que al estar húmedas y pintarlas simultáneas al mismo tiempo voy a generar que se manchen. Es un accidente que voy a forzar al final del video para que puedas ver qué es lo que pasa cuando pintamos varios pétalos al mismo tiempo o dos pétalos que están seguidos. Creo este efecto donde llevo más pigmento hacia el exterior de la circunferencia y voy difuminando y diluyendo más hacia el centro. Voy a pintar el siguiente pétalo. En realidad todo el segundo nivel va a tener este color morado intenso y el tercer nivel va a tener otro color, pero voy a ir trabajando por etapas o por capas. Repito la misma dinámica en la que voy creando más difuminación hacia el centro para generar ese efecto visual donde el centro es más claro y la saturación se va hacia el exterior, como la esfera que va creciendo, que va agrandándose. Y mientras compartimos nuestro proceso creativo, hablemos un poquito más sobre el cubo de Metatron. Pero recuerda que cuando trabajamos con geometría sagrada, es como si nosotros entráramos a un templo de sabiduría o fuéramos a hablar con un gran maestro que nos va a compartir sus enseñanzas y nos va a transmitir su sabiduría. Por eso es importante que antes de crear un mandala maestro que incluya geometría sagrada, no olvidemos de realizar nuestros ejercicios de respiración, nuestras técnicas de relajación profunda o simplemente una meditación guiada que nos permita entrar en ese estado receptivo, calmar nuestra mente y elevar nuestra energía. Es como si nosotros nos presentáramos frente a nuestro maestro, le dijéramos nuestro nombre y por qué nos hemos acercado a él o cuál es la intención, cuál es nuestro deseo de aprendizaje. A veces, cuando incluso nosotros ya conectamos con una geometría y ya sabemos dibujarla, si no hacemos esta elevación de frecuencia, es posible que mientras tracemos la geometría nos equivoquemos varias veces, no logremos hallar la geometría como tal o tengamos que volver a empezar. Esto es muy común cuando trabajamos con geometría sagrada. Por eso en clases yo les hacía mucho énfasis que cuando trabajemos con estas frecuencias, nosotros también estemos en la capacidad de elevar nuestra frecuencia antes de aprender. Algo que debes reconocer y recordar del trabajo con geometría sagrada es que muchos de los conocimientos llegan de una manera particular. No necesitas utilizar la mente consciente o racional para saber qué es lo que o cuál es el mensaje que la geometría te está transmitiendo. En realidad es más como un proceso natural. Por eso es importante que nosotros tengamos una frecuencia elevada para poder ser receptores del conocimiento a través de todas las sensaciones que vayan surgiendo en nuestro proceso creativo. Ahora bien, como sabes, el cubo de Metatron es una figura geométrica sagrada que ocupa un lugar central en muchas tradiciones esotéricas, místicas y espirituales. Esta geometría representa la estructura fundamental del universo, contenida en una sola forma que representa el equilibrio, el poder y la conciencia divina. Digamos que es un objeto de meditación, como vamos a ver, a través de diferentes técnicas, y también es considerado una herramienta de protección, ojo aquí, manifestación y conexión con planos superiores de existencia. Por eso, o de ahí deriva el nombre de las esferas. Y si contamos, el cubo de Metatron contiene 13 círculos o 13 esferas que están conectados por líneas rectas desde el centro.
lo que hace referencia que cada una de estas esferas que representa diferentes niveles de conciencia se conectan desde el centro que representa su interior. Si recién estás conectando con esta geometría, déjame contarte que a partir de este diseño se pueden derivar los 5 sólidos platónicos, que son el tetraedro, el cubo, el octaedro, el dodecaedro y el icosaedro, los cuales también representan los elementos fundamentales del universo. Por ejemplo, el tetraedro representa el fuego, el hexaedro o cubo representa el elemento tierra, el octaedro representa el elemento aire, el icosaedro representa el elemento agua y el dodecaedro representa el elemento éter o el espíritu. Hace poco me preguntaron en clase en qué aspectos o situaciones se recomendaba utilizar el cubo de Metatrón. El primer uso es la meditación. Visualizar o meditar con el cubo de Metatrón puede inducir estados profundos de conciencia expandida, también conocidos como estados de trance, y puede utilizarse como una estructura para recorrer planos superiores o para equilibrar los chakras. Un siguiente uso es la sanación energética. Esto se hace colocando sobre el cuerpo, que lo utilizan mucho en terapias de Reiki, utilizando cristales u otras técnicas de bioenergía para alinear la energía vital y desbloquear los patrones energéticos. Algunos terapeutas canalizan la energía en forma de sonido, color o luz. Por eso decimos que la geometría del cubo de Metatrón no tiene un color específico o un color característico. Esto va a depender de la energía que nosotros sintamos a partir de esta geometría. Nosotros vamos a ir sintiendo el mensaje que nos va transmitiendo la propia geometría a medida que la vayamos pintando, entendiendo que el mismo hecho de pintarla, de dibujarla, de contemplarla, ya es un proceso meditativo. Otro uso que se le da a esta geometría es de protección psíquica. Se dibuja o se visualiza como una armadura etérica que repele las energías densas. También se recomienda utilizarlo en puertas, espacios de trabajo o habitaciones para elevar la vibración. Eso sí, por experiencia propia, te recomiendo no colocar la imagen del cubo de Metatrón frente a la cama. Esto podría inducir sueños muy profundos o muy pesados. Tiene una energía que denota fuerza, poder y energía. Por lo mismo, recomiendo utilizarlo en espacios que estén inspirados también o que trabajen con este mismo nivel de energía. Otro uso que ya lo habíamos mencionado en clases es la activación del Merkaba. Dentro del sistema enseñado por algunos autores como Drúmbalo Melquisedec, que varias veces lo he mencionado en clases, este cubo se vincula con la rotación de los campos de luz que rodean al cuerpo y la visualización en ciertas meditaciones fortalece la conexión con el yo superior y la multidimensionalidad del ser. Hablemos ahora del significado simbólico del cubo de Metatrón, que no es el mismo que el arcángel Metatrón. Eso lo vamos a ver en otras clases y lo vamos a compartir de manera grupal. El cubo de Metatrón es mucho más que una figura geométrica, es un mandala multidimensional y, como ya te habrás imaginado, es considerado por muchos como un portal hacia la comprensión superior y la alineación con el orden divino. El significado de esta geometría representa la unidad y la totalidad. El patrón representa cómo todo está interconectado. Representa la protección energética y también se utiliza como escudo vibracional contra energías negativas, como te comenté hace un momento. Representa la conciencia de la creación, ya que encierra la mecánica de la manifestación desde el vacío hacia la forma. Ayuda como un camino de meditación y despertar espiritual, pues permite activar el campo del Merkaba, el cuerpo de luz que rodea el ser humano. Además, representa el equilibrio entre lo femenino a través de los círculos y lo masculino a través de las líneas, la unión del yin y el yang en el centro del ser. Tómate el tiempo para dejarte guiar a ti mismo
a través de tu proceso creativo. Conecta con la energía de Metatron, conecta con su mensaje. Observa todas las sensaciones que vayan surgiendo en tu cuerpo sin juzgarlas como buenas o malas. Si sientes algún dolor de cabeza, es posible que estés presentando algunas resistencias. Si tienes sueño o cansancio, es posible que te estés relajando profundamente, pues el sistema nervioso parasimpático acaba de activarse. Si sientes pesadez o flojera, puede ser alguna otra resistencia inconsciente que se esté manifestando. Si por el contrario, sientes que fluyes de manera natural en tu proceso creativo, disfruta. Es la mejor manera de conectarte al momento presente y permitir que la energía del cubo de Metatron se integre con tu propia geometría. Volvamos ahora a la parte técnica de nuestro mandala. Te había comentado que es mejor trabajar por capas, esperar a que algunas circunferencias sequen antes de pintar las circunferencias conjuntas. Esto nos va a evitar algunos accidentes. Y antes de pasar a colocar las líneas que van a unir todos los centros, es importante que tu mandala haya secado completamente. Por ejemplo, estas líneas yo las estoy trazando al día siguiente de haber pintado. Y quería mostrarte el pequeño accidente que hice voluntariamente para mostrarte cómo se ve cuando pintamos dos pétalos o dos esferas consecutivas y estas se mezclan entre sí. Observa esta parte inferior derecha, cómo estas dos esferas, la morada y la violeta, se han juntado de alguna manera entre sí. Realmente me ha dado mucha pena tener que hacerlo adrede porque no quería perder este mandala, pero también quería mostrarte cómo se ve cuando se juntan los colores, los pigmentos, y esto surge u ocurre cuando todavía están húmedas las esferas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado para que no te pase esto. Aquí estoy marcando las líneas. Recuerda que todas las líneas nacen desde el centro, lo que representa que todo está interconectado, el macrocosmos y el microcosmos. De cada centro van a salir 7 líneas, así que te puedes guiar por ese número. Y también te recomiendo avanzar por etapas. Por ejemplo, empezar con las circunferencias de adentro y terminar con las circunferencias de afuera. Ahí la idea es que todas las circunferencias, tanto las externas como las internas, estén conectadas a partir del centro. Tómate tu tiempo, con calma, con enfoque y con alegría. Y este es el resultado de nuestro querido cubo de Metatron, nuestro proyecto mensual del mes de mayo, pintado con la técnica de las acuarelas. Tengo aquí otra geometría del cubo que pinté para mí y el color lo elegí después de una meditación de integración que hice, así que es mi propio mandala. Espero que esta clase y este proyecto te haya gustado y me cuentes en los comentarios cuál ha sido tu experiencia.